Estoy segura que más de uno aquí tuvo o tiene una consola de videojuegos, ya sea moderna o retro. O tienes bastantes en tu habitación o casa, pero de que al menos tuviste una. No me dejarán mentir si les digo que cuando compramos una o nos regalan una, nos ponemos muy contentos hasta el punto de llorar de felicidad porque al fin tenemos esa consola tan añorada por nosotros. Muchas veces vemos las revelaciones de esas nuevas máquinas, algunas presentaciones podrán ser de lo mejor para algunos y algo malo para otros. Sin embargo, ¿qué pasa después de que una consola se revele al público y a los días o semanas siguientes las compañías digan que esa consola ha sido cancelada por motivos que no conocemos? Para muchos es triste, y un trago amargo porque muchos tenían la idea de comprarse aquella consola. El día de hoy, vamos a descubrir 8 consolas de videojuegos canceladas, que seguramente no conocías. Y sin más relleno, conozcámoslas. Número 8. Panasonic Jungle. Esta era una consola portátil que estaba siendo desarrollada por Panasonic, anunciada en octubre del año 2010, se tenía planeado que compitiera contra la Nintendo 3DS y la PS Vita, para la 8ª generación de consolas. La consola estaba dirigida al público que estaba interesado en jugar juegos en línea. Fue el primer intento de Panasonic de desarrollar una consola portátil, luego de fracasar con la 3DO en 1993, esta pudo ser la segunda consola de videojuegos de la compañía. 5 meses después del anuncio de la consola, más precisamente, el 5 de marzo del año 2011, Panasonic anunció que la consola ya no saldría al mercado, debido a supuestos cambios en el mercado. Como tal, el diseño final de la consola portátil nunca salió a la luz, lo que se pudo ver por poco tiempo fue un prototipo de esta. Tal parece que Panasonic no tenía muy claro cómo hacer una consola portátil y por eso decidieron dejar el proyecto. Número 7. Taito WoW. Mostrada por primera vez en el año 1992 en la Tokyo Toy Show de ese mismo año, esta consola nació entre una colaboración entre Taito y WoW, una compañía televisora que transmitía su programación por satélite en Japón. Tenía 2 cosas que la hacían bastante peculiar para la época en la que se anunció. La primera era que usaría CD-ROM en lugar de los clásicos cartuchos. Tenía una tecnología la cual le permitía poder traer ports de los juegos clásicos de Taito a la consola, con versiones a consolas caseras casi idénticas. La otra cosa llamativa era que con esta consola, podrías descargar juegos a través del sistema vía satélite de la compañía WoW. Lamentablemente esto nunca pasó más allá de prototipos. Taito decidió no seguir con el proyecto, ya que la conexión satelital por esos años no era muy buena y podría llegar a haber muchos fallos en la transmisión del satélite a las consolas. El otro problema es que hacer una consola con este tipo de tecnología haría que saliera a un costo muy elevado y que no muchas personas podrían permitirse pagar. Número 6. Konix Multisystem. Desarrollada por una empresa británica en el año 1989 de nombre Konix. Konix era una empresa que fabricaba periféricos para ordenadores para esa época. La idea de esta consola surgió en 1988 luego de que Konix viera un potencial en los periféricos que ellos producían. Este sistema se tenía planeado ser usado en juegos que simularan volantes de autos, cabinas de vuelo o volantes de motocicletas. Esta consola iba a ser la primera en utilizar el Force Feedback, el cual era un sistema que permitía que los volantes tuvieran un pequeño motor eléctrico, con el cual podrían simular la conducción de un vehículo, e incluso podrías sentir el golpe si pasabas algún bache, la vuelta en una curva entre muchas cosas más.
La consola fue mostrada por primera vez en febrero de 1989 en una feria de juguetes en Londres. Se tenía planeado lanzarse en agosto de ese mismo año a 200 libras. La consola, conforme pasaba los meses, se iba retrasando más y más. Llegaba 1990 y los desarrolladores tenían problemas con desarrollar juegos con este sistema. Aparentemente, era complicado desarrollar para esta máquina. Se tuvo que cambiar varias piezas del hardware varias veces, y esto hacía que el presupuesto inicial de la consola se elevara hasta no poder manufacturarla. A la final la consola fue cancelada. Se tiene conocimiento de 21 juegos los cuales saldrían en los primeros meses de la consola, entre los más conocidos, un port del videojuego Attack of the Mutant Camels, Last Ninja 2 y Last Ninja 3 y Hammer Fist. Número 5. Panasonic M2. Luego de 2 años del lanzamiento del 3DO de Panasonic, la compañía empezó a desarrollar la sucesora de esta consola. Aunque la primera idea de los desarrolladores fue hacer un complemento de 64 bits para la consola, el nombre clave del proyecto fue llamado Bulldog, aunque después cambió a Mark II Accelerator, abreviado como M2. El proyecto fue elaborado hasta 1997. The 3DO Company le vendió toda la tecnología a Panasonic en 1995, ya que ellos se retiraban del mercado de hardware debido al fracaso que estaba teniendo la consola. Panasonic se había puesto confuso, ya que no sentía que la consola fuera una buena idea. Es por eso que decidieron reconvertir la consola en un nuevo aparato. Decidieron hacer mejor un reproductor multimedia interactivo que fue lanzado en 1998. El uso de este aparato fue dirigido a personas que trabajaban en promociones de ventas, presentar exposiciones y kioscos educativos. Número 4. Action Game Master. Esta consola iba a ser una consola lanzada por una compañía pequeña de nombre Active Enterprise. Este sistema estaba siendo planeado como un sistema de juego portátil, algo así como el Game Boy y el Atari Lynx en los años en que fueron lanzados. Con esta consola podías jugar juegos de NES, Super NES y Sega Genesis, y juegos con formato CD-ROM a través de diversos adaptadores que la compañía vendería por separado. De hecho, el sistema iba a tener juegos propios. Lamentablemente solo se conoce un juego que sería exclusivo de la consola, Chick Hammond 3. El cual nunca salió y que fue cancelado. Ni ninguna otra consola tendría la tercera parte de esta saga. Un dato curioso es que la banda sonora del primer juego en la versión del NES es usada en el juego Siobhan Action, mejor conocido como Gato Bros. El sistema tenía forma de un timón de vuelo de los aviones, aparte que era algo pesado a diferencia de otros sistemas. Por aquel entonces no se conocían las especificaciones técnicas de la consola, solo se conocía el precio. La consola hubiera salido a $500 de esa época, por lo cual sería bastante caro y nada atractivo para la industria.
La compañía que estaba desarrollando este sistema cerró en el año de 1994, no se sabe el motivo por el cual cerró, pero debido a esto, nunca salió a la luz un diseño beta o final de la consola, solo se mostró un arte conceptual de cómo podría ser, es este que están viendo a continuación. Número 3. Nanogear. Esta consola pudo haber sido la primera en ser una consola portátil de código abierto, en la cual podrías programar, ejecutar emuladores y homebrew legal. El sistema podría tener capacidad para 12 juegos en su memoria interna. Con esta consola podrías crear tus propios videojuegos. Lo curioso es que esta consola tendría conexión a la televisión. La consola estuvo en desarrollo hasta 2003, hasta que se dio un comunicado de que la consola sería cancelada sin motivo alguno. De hecho, esta consola tendría un precio de venta más alto que la GP2X. No pude encontrar el precio de venta oficial de esa consola, pero por internet no pasa de los 120 euros, 2.800 pesos mexicanos o $140. Número 2. Sony PS2P. Esta pudo ser la primera consola portátil de Sony. Esta consola tenía el propósito de poder jugar a juegos de PS2 de manera portátil, manteniendo las especificaciones técnicas de la consola original PlayStation 2. Tendría una pantalla LED, cámara frontal de 2 megapíxeles, GPS entre otras cosas más. No hay mucha información al respecto de la consola, no se conoce un prototipo ni nada por el estilo, ni siquiera hay un dibujo o algo que nos diga sobre su existencia. Solo contamos con las palabras de un diseñador que estuvo trabajando en el sistema antes de que fuera cancelado y saliera la PSP como la conocemos. Ni siquiera se sabe el motivo de su cancelación hasta día de hoy y Sony no ha dicho nada de esa supuesta PS2P. Número 1. Sega Pluto. Sega Pluto no era más que un rediseño o una mejora técnica del Sega Saturn. Según palabras de un ex empleado de la compañía, esta reedición contaría con un módem de internet acoplado. Se planeaba lanzar antes de que el Dreamcast fuera lanzado al mercado, pero fue cancelado y mejor decidieron optar por una nueva consola. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo. Lamento que no demos mucha más información de estos sistemas cancelados. No todas estas consolas tienen mucha información que digamos, como no son tan conocidas, su información es escasa a comparación de otros sistemas cancelados conocidos. Si el vídeo fue de su agrado, ya lo saben. Nos vemos en otra ocasión, hasta la próxima.